objetivo que persigue este webinar es abordar algunos aspectos relevantes del compliance o del cumplimiento normativo en la gestión de empleados, ¿no? Podemos abordar muchísimas cuestiones, pero lógicamente tenemos que limitarlos debido al tiempo. Bueno, entonces vamos a tratar aquellas que desde nuestra experiencia práctica últimamente pues más están preocupando o más deberían de estar preocupando a las áreas de recursos humanos y por ende a los responsables de compliance, de legal o de asesoría jurídica que presten servicios de soporte al cumplimiento normativo a estas áreas, ¿no? Entonces, bueno, como os he dicho, entre todos los aspectos que son relevantes, vamos a intentar centrarnos en aquellos que suponen que por la evolución del uso de las nuevas tecnologías por parte de un trabajador y por la necesidad del ha derivado en la necesidad del empresario de articular los debidos mecanismos o las garantías que permitan conjugar el ejercicio de sus derechos relativos a control empresarial y continuidad de negocio con el respeto a los derechos fundamentales de los trabajadores, particularmente en lo relativo al derecho a la intimidad y a la protección de sus datos de carácter personal y al secreto de las comunicaciones, ¿no?, de los trabajadores. Está claro que la deslocalización de la información de negocio y el aumento del valor asociado a la información cuando hay, por ejemplo, sistemas de localización de un empleado que pueda derivar en rasgos de su comportamiento, gustos, aficiones, temas de salud, conlleva el incremento del valor de la información, ¿no?, y la necesidad de asegurar los distintos derechos que puedan verse afectados. Adicionalmente, el que los recursos utilizados por parte de un trabajador ya no sean algo propiedad exclusivamente de la empresa, sino que en muchas ocasiones son los propios dispositivos personales los que se usan para temas de desarrollo de la función laboral, pues nos hace preguntarnos, ¿no?, ciertas dudas o preguntas relativas a cómo regulamos este hecho, ¿no? Sobre todo, por ejemplo, cómo gestionamos el acceso a la información de negocio que está localizado pues en los correos corporativos o en los recursos corporativos que maneja el trabajador. ¿Cómo controlamos el uso de dispositivos personales para el desarrollo del negocio? Igualmente, si podemos controlar y poner dispositivos de localización a empleados para saber que están desarrollando sus labores profesionales y que no atentan, por ejemplo, contra los valores éticos de la empresa, ¿no? Pues bueno, vamos a intentar ir dando respuestas a todas estas preguntas que últimamente se nos están planteando para que podamos ir analizando cuál es el supuesto de hecho que se plantea y un poco pues la solución jurídica o lo que se propone para poder llevar a cabo este control y poder articularlo respetando siempre los derechos fundamentales de todo trabajador, ¿no? Para empezar un poco, si os parece, podemos empezar con la pregunta de si puede un empresario, por ejemplo, acceder a correo electrónico corporativo o recursos corporativos de sus trabajadores. Bien, pues respecto a este supuesto, previamente hay que decir que no encontramos como tal regulado esto en ninguna normativa, en ninguna disposición legal que nos diga exactamente cómo tenemos que actuar en este sentido, ¿no? Pero sí que tenemos que acudir a las resoluciones o sentencias de los tribunales y a la jurisprudencia que han ido regulando este hecho y también pues a varios informes, resoluciones de la agencia e incluso guías de protección de datos que ha desarrollado la Agencia Española de Protección de Datos como autoridad de control en temas de relaciones laborales, ¿no? Y frente a esto tenemos que decir que los tribunales más o menos amparan que un empresario pueda acceder a los correos electrónicos corporativos de sus trabajadores y a los recursos corporativos legitimados un poco en base al ejercicio de ese control laboral que está dispuesto en el artículo 23 del Estatuto de los Trabajadores, ¿no? Tanto para el control laboral como para el establecimiento de controles internos de prevención de posibles actos ilícitos o delictivos que puedan cometer sus trabajadores y que de alguna forma pudieran derivar en una responsabilidad penal de la empresa, ¿no?
que también esto está lógicamente amparado en el artículo 31 bis de la Ley Orgánica del actual Código Penal, ¿no? Lógicamente está legitimado, pero siempre que se preserven, como hemos dicho, esos derechos fundamentales de la persona, en particular el derecho a su intimidad, que no se ve afectado, el derecho al secreto que tiene a sus comunicaciones y a la protección de los datos de carácter personal. ¿Cómo podemos garantizar este respeto a estos derechos, ¿no? Pues bueno, la normativa y la jurisprudencia viene avalando que se respetan estos derechos siempre que no solo el empresario se encuentre legitimado, sino que el acceso a estos recursos corporativos sea proporcionado y tenga una finalidad y una consecución, una finalidad de continuidad de negocio, control empresarial o prevención de delitos. Vamos, que podríamos decir que siempre que la finalidad se encuentre justificada, en cierta medida legitimará esta acción por parte del empresario. Entonces, bueno, nosotros lo que recomendamos es acudir al criterio de proporcionalidad, ¿vale? Para eso podemos ver la sentencia 207 de 1996 del Tribunal Constitucional, que dice que cuando establece los criterios para determinar o comprobar si una medida es restrictiva para los derechos fundamentales del trabajador o si puede ser proporcionada siempre que cumpla 3 requisitos, ¿no? Tales como son pues el requisito de el juicio, lo que ha llamado juicio de idoneidad, es decir, que la medida sea susceptible de conseguir el objetivo que se propone, el juicio de necesidad, que es que no exista otra medida, o sea, que es que sea necesaria, ¿vale? Y que no exista otra medida más acorde para conseguir ese propósito con igual eficacia y que sea ponderada o equilibrada, es decir, que de ella se puedan derivar más beneficios para el interés general que perjuicios para otros, ¿no? Entonces, bueno, una vez que es verdad que tenemos que acudir a un concepto jurídico, por llamarlo de alguna manera, indeterminado, y que tenemos que llevar a cabo esa valoración de proporcionalidad, que bueno, a veces está claro y otras veces no está tan claro, sino que está difuso, ¿no? Pero bueno, una vez que hemos superado el tema de la legitimidad en base a la finalidad y que creemos que es un medio proporcionado para no atentar contra la intimidad, adicionalmente, ¿vale? Debería realizarse de manera que podamos acreditar previamente que el empresario de alguna forma, bueno, pues ha informado del carácter corporativo de estos recursos corporativos y de las herramientas de trabajo que proporciona la empresa al trabajador, de que el uso va a ser únicamente profesional y no personal, ¿no? De este modo, pues la jurisprudencia dice que no se puede crear una expectativa de intimidad en el trabajador si ya se le ha dicho que esos recursos que se les facilita para el desarrollo de su función son estrictamente profesionales y que no debería de mezclar con cuestiones personales, ¿no? También se habría de informar de los mecanismos de control que la empresa pues va a establecer sobre esas herramientas para comprobar que se está haciendo ese uso profesional y de los medios tecnológicos utilizados para llevarlos a cabo. Con lo cual, bueno, una vez que tenemos esa legitimidad, el juicio de proporcionalidad superado, por decirlo de alguna manera, y tenemos pues una política de uso de recursos corporativos, que creo que esto también es importante porque ahora veremos una sentencia que ha habido recientemente. Perdonad porque no se pasa ahora. Vale, la diapositiva, que esa política de uso de recursos corporativos no solo tiene que hacer alusión al correo electrónico como tal, sino que debería de mencionar y acoger todos los dispositivos corporativos a los que el empresario va a facilitar al trabajador y a los que va a acceder con esa finalidad de control laboral y continuidad de negocio o prevención de delitos, ¿vale? Ilícitos por parte del trabajador. ¿Por qué? Porque
que si no informamos previamente de todos estos puntos, podría desestimarse como prueba judicial el haber respetado por no haber respetado ese derecho a la intimidad del trabajador, como ha sucedido, por ejemplo, en la última sentencia del 7 de octubre de 2013, ¿no? En la que no se admitió como prueba los SMS o mensajes al teléfono móvil de un trabajador, precisamente porque la política de uso de recursos corporativos no acogía esta tipología de sistema para acceder a la información del trabajador, ¿no? Entonces es fundamental que nos planteemos todos los accesos a la información desde los diferentes dispositivos que vamos a utilizar para poder contemplarlos en toda su amplitud de contenido dentro de esa política de usos de recursos corporativos, ¿no? Bueno, todo esto podemos enumerar diversas fuentes que podéis consultar para ampliar un poco información respecto a esto que acabamos de comentar. Por ejemplo, haremos alusión a la sentencia del Tribunal Supremo de 26 de septiembre de 2007, por ejemplo, la sentencia del Tribunal Superior de Justicia de La Rioja de 23 de mayo de 2011. Luego disponemos de ciertos informes jurídicos de la Agencia Española de Protección de Datos, como pudieran ser el 247-2008, el 582-2007, el 417-2009 e incluso tenemos la Guía de Protección de Datos en las Relaciones Laborales de este mismo órgano, ¿vale? Asimismo, también podemos aludir al documento de trabajo del grupo del artículo 29, que son las autoridades europeas de protección de datos que hacen diversos dictámenes, y tiene un documento relativo a la vigilancia, pues, de comunicaciones electrónicas en el lugar de trabajo, que es de mayo de 2002, ¿no? Y esto, consultando estas fuentes, podríamos ampliar información a este respecto. Por último, en este sentido, sí que me gustaría hacer una referencia que ya hemos hecho a la sentencia de octubre de 2013 dictada por el Tribunal Constitucional, ¿vale? Porque ha supuesto, pues, en cierta manera un hito relevante en cuanto a estas consideraciones de información de esa política de recursos de usos corporativos previa y al deber de acreditar esa difusión de una manera fehaciente, ¿no? Porque podemos decir que en cierta forma ha relajado la carga de la prueba del empresario en este sentido, ya que ha desestimado un recurso de amparo interpuesto por un empleado que fue despedido en base a un registro de sus mensajes de correo electrónico y de su teléfono móvil corporativo, a través de los cuales estaba haciendo llegar información confidencial de la compañía, ¿no? Como ya hemos dicho, la prueba de mensajes los mensajes de teléfono móvil no corporativos fueron ya deshechos en primera instancia y no admitidos, porque no entraba dentro de la política de usos corporativos ni el convenio colectivo que tenía la empresa, pero sí se admitieron como prueba en sede judicial los mensajes de correo electrónico, precisamente porque había esas pautas de uso de correo electrónico solo para fines personales, ¿no? Y profesionales, perdón, disculpadme. Por lo tal, esta sentencia ha venido a señalar un poco el cumplimiento directo del requisito de información previa y acreditable y ha validado como suficiente la única referencia dentro de la empresa a la existencia de un convenio colectivo que era aplicable al empleado y que tipificaba como falta laboral en el régimen sancionador de carácter leve la utilización de medios informáticos propiedad de la empresa, y hacía alusión al correo electrónico, a la intranet, a Internet, para fines distintos de los relacionados con el contenido de la prestación laboral, ¿vale? En este caso, el alto tribunal ha considerado que no existía vulneración del secreto de las comunicaciones ni el derecho a la intimidad del trabajador, por cuanto que la empresa accede a esos mensajes de correo electrónico en base a su facultad de control y en conexión con la prohibición del uso extralaboral de esos medios informáticos que venía recogida en el convenio colectivo que hemos aludido, ¿vale? Asimismo, pues la Sala considera que en virtud de dicho convenio no podía existir por parte del trabajador una expectativa fundada y razonable de confidencialidad de su información, de su correo electrónico respecto al conocimiento de las comunicaciones mantenidas por el trabajador a través de esas cuentas de correo electrónico, ¿no?
Sí, pero bueno, con lo cual hemos hablado qué pasa con esos recursos corporativos, ¿vale? Y qué garantías tiene que adoptar el empresario para que se vea respetado esos derechos fundamentales, pero lógicamente nos surge la duda de qué pasa si estamos utilizando esos recursos corporativos, por ejemplo, el correo electrónico corporativo a través de dispositivos móviles personales. ¿Valdrían las mismas requisitos de garantía? Bueno, pues aquí, hola a todos. Mi nombre es Paula Hernández. Vamos a intentar dar respuesta a la pregunta que plantea Esmeralda. Si, como decía Esmeralda, hasta hace relativamente poco bastaba con que el empresario realmente hiciese un análisis encaminado a ver si existía una habilitación o no para controlar los recursos y decidir si permitía o no el uso personal de los mismos. Desde hace poco, como comentaba, la cosa se complica. Cuando los usuarios, los trabajadores, comenzamos a tener dispositivos con conexión a Internet, el acceso a la información de la empresa se vuelve muy sencillo. Es entonces cuando la empresa también tiene que intervenir sobre estos dispositivos. Todo este tipo de movimientos se han venido a denominar BYOD en inglés, que responde a las siglas de Bring Your Own Device, trae tu propio dispositivo, que también en castellano se ha hecho el acrónimo de TTTD. Junto a este acrónimo han surgido otros que vienen a reflejar los riesgos que entraña este tipo de políticas. Las políticas de BYOD se han venido a definir, no existe una definición oficial, pero se definen un poco como aquellas políticas de la empresa que permiten que los empleados traigan sus dispositivos y accedan a la información confidencial de la empresa. Los acrónimos que podéis ver en pantalla, Bring Your Own Danger o Bring Your Own Disaster o Bring Your Own Defense, vienen un poco a plasmar pues, esos riesgos o esas políticas que tiene que adoptar la empresa frente a estas tendencias. El traer nuestro propio dispositivo pues conlleva un montón de ventajas a nivel de productividad, de satisfacción laboral, de ahorro, de disponibilidad de la información, de accesibilidad, pero nos va a suponer también una serie de límites en cuanto a todos esos controles que acaba de analizar Esmeralda y que el empresario, en cierto modo, no solo puede llevar a cabo, sino que en determinadas circunstancias está obligado a ello. Vamos a pasar a la siguiente. Aquí. ¿Y qué pasa con los dispositivos personales en el ámbito laboral? El problema radica en un principio muy sencillo y es que la información será de la compañía, pero el dispositivo es propiedad del empleado. Estamos hablando de un aparato en el que conviven las esferas profesional y personal del trabajador. Por tanto, la regulación no va a poder ser igual que aquellos dispositivos profesionales que el empleado pone a disposición del trabajador. No es lo mismo que nos faciliten un teléfono móvil para llevar a cabo nuestro trabajo a que nosotros lo hagamos con nuestro propio teléfono o le llevemos en paralelo nuestro propio teléfono y accedamos pues, al correo corporativo, a carpetas de red, en fin, dependiendo un poco de los límites que nos ponga la empresa. Dentro de toda esta tendencia del BYOD, también se ha querido recoger lo que se ha llamado el BYOD inverso, que es cuando el empresario pone a nuestra disposición un ordenador o un teléfono y nos permite una pequeña parcela para nuestro uso personal de ese dispositivo. Digamos que si al principio las empresas se habían posicionado en su gran mayoría hacia políticas restrictivas de uso personal, es decir, no se tolera en absoluto el uso personal, la realidad ha hecho que estas posturas tengan que flexibilizarse un poco porque los medios tecnológicos necesarios para efectivamente poder limitar de una manera real el acceso a la información, en muchas ocasiones no todas las empresas pueden llevar a cabo inversiones tan altas como en ocasiones se requiere. Además de que las ventajas de este tipo de movimientos pues no pueden ser ignoradas y en ocasiones si la empresa hace una buena gestión puede llevarse a su terreno y hacer de lo que era una debilidad pues hacer una ventaja. A ver, vamos a pasar a la siguiente diapositiva. Vale. ¿Qué pasa? Que las empresas dicen, venga, pues no nos queda otra, por decirlo de alguna forma, que tener que tolerar este uso de dispositivos personales para el acceso a nuestra información. Pero esto tiene una serie de desventajas. Si antes hablábamos de las ventajas, de la productividad, del ahorro que supone en costes y la disponibilidad, fundamentalmente la disponibilidad de la información para los empleados,
los contras de estas tendencias sería pues la limitación que supone a la hora de controlar los dispositivos, los riesgos de fuga de información que de pronto, añadidos a los que ya probablemente tenía la empresa, pues tenemos adicionalmente más riesgos, el malware que puede entrar en la red corporativa a través de los dispositivos no controlados, un aumento en la inversión de la gestión, puesto que si queremos llevar a cabo una buena organización de nuestros recursos va a suponer o va a pasar por el control de estos dispositivos personales. Ahora más adelante vamos a entrar en detalle de cómo llevar a cabo eso. Las redes sociales, la mayoría de los usuarios en sus teléfonos inteligentes pues suelen tener aplicaciones que permiten un acceso a las redes sociales, y si en el mismo dispositivo van a convivir información personal y profesional y la información personal pues en un determinado momento podemos subirlo a esta red social, pues un mero error del usuario o incluso un programa malicioso podría llegar a acceder a través de las redes sociales a nuestra información corporativa. El acceso a nuestra información corporativa a través de redes no seguras, no controladas, no securizadas por la empresa, pues también puede suponer una amenaza importante. Dentro de todos estos riesgos que estamos comentando de la empresa, y antes de entrar en lo que es la materia de cómo regularlo, otro aspecto importantísimo y que también ha de ser regulado es la geolocalización de los empleados. Mi Olga nos va a comentar cómo podemos llevar a cabo esto y qué tenemos que tener en cuenta. Sí, respecto de la posibilidad de establecer sistemas o mecanismos de localización de un trabajador, bueno, pues al igual que pasa con el uso o el control empresarial de los recursos corporativos, será necesario tomar como referencia, y no hay una disposición normativa que lo regule de manera expresa, pero igualmente tenemos temas de jurisprudencia, incluso informes de la Agencia Española de Protección de Datos, y tenemos un documento específico que podemos tomar como referencia, que es el dictamen 13-2011 del grupo sobre los servicios de geolocalización en dispositivos móviles inteligentes, emitido por las autoridades europeas de protección de datos, ¿no? El grupo de trabajo que comentamos antes del artículo 29. Bien, pues este documento pretende definir el marco que va a ser aplicable ante este tipo de supuestos, ¿no? Y en este sentido establece que los datos de localización tienen la consideración de dato de carácter personal, porque como ya sabéis, un dato de carácter personal no es solo lo que identifica a una persona, sino aquel dato que la puede hacer identificable a raíz de una información o de otros datos que estemos procesando, ¿no? Al tratarse de un dato de carácter personal, lógicamente asociado a localización que amplía información respecto a una persona, conlleva igualmente el riesgo de que atentemos contra la intimidad del trabajador, ¿vale? Es por ello que su uso de este sistema, o sea, de estos sistemas, debería llevar aparejados igualmente el cumplimiento de ciertos requisitos que respeten el derecho a la intimidad y el derecho a la protección de datos de carácter personal. Está claro que un dispositivo móvil, ¿vale?, inteligente, está, pues, y como dice el grupo de trabajo del artículo 29, inextricablemente ligado a una persona física, ¿vale? Es muy raro que una persona no vaya con su móvil a todos lados y incluso lo deje en su mesilla de noche y demás, ¿no? Y brindan generalmente, nunca se lo dejan a un tercero, y brinda la posibilidad de identificar de manera directa o indirecta a su propietario, ¿no? Entonces, bueno, el hecho de tener sistemas de localización de un trabajador arroja gran cantidad de información sobre los mismos, e incluso si dejara activado este sistema, por decirlo de alguna forma, tanto dentro como fuera de su jornada laboral, podría darnos información sobre gustos, sobre pautas de comportamiento, hábitos, ¿vale?, que nos pueden hacer crearnos un perfil exhaustivo de una persona. Incluso también podemos llevar a incurrir en categorías especiales de datos, dependiendo de si hace, por ejemplo, visitas a hospitales, a lugares sindicales, a actos políticos, a lugares de culto, ¿vale? Incluso a lugares específicos que puedan revelar, pues, datos de vida sexual, ¿no? Entonces, lógicamente, hay que proteger esos datos de carácter personal, y en función de la tipología de información
que nos pueda llevar a deducir, vamos a tener medidas de seguridad de nivel básico, medio se hace un perfil comportamental e inclusive puede llegar a ser considerado dato sensible si nos está arrojando información sobre salud, afiliación sindical, creencias o vida sexual, ¿no? Es por ello que tenemos que tener en cuenta qué se deriva de esos datos de geolocalización. Lógicamente, para el tratamiento de este dato, como es un dato de carácter personal, en principio deberíamos de tener consentimiento y un consentimiento informado como base claramente legitimada para el tratamiento. ¿Qué pasa? Que en el dictamen del grupo de trabajo dice que el consentimiento como fundamento de la legitimidad en el mundo laboral se presenta como problemático. Porque y como problemático y como un ámbito conflictivo, ¿vale? Porque otorgar el consentimiento en esas condiciones es una condición para el empleo, con lo cual, en teoría, el trabajador puede denegar ese consentimiento, pero la consecuencia puede ser la pérdida de una oportunidad de trabajo y, por lo tanto, se considera que no se otorga de una manera libre y válida. Con lo cual, estamos en la misma circunstancia que en el uso de recursos corporativos, que en principio como media un control, o sea, un contrato laboral en base a ese artículo 6.2 podríamos ver la exención al consentimiento del trabajador y que tenemos una legitimidad fundada en ese control empresarial, ¿no? Entonces, en principio, para el tema del trabajador, con una información clara, precisa y demás, ya debería de ser suficiente, ¿no? En todo caso, tenemos también que atender al tema del principio de proporcionalidad, ¿vale? Esos tres juicios que hablamos de idoneidad, necesidad y que sea una medida ponderada o equilibrada para valorar, porque no siempre va a ser el establecer un sistema de geolocalización, no siempre se puede considerar ponderado. De hecho, ya hay resoluciones de la agencia en varios procedimientos sancionadores que dice que, por ejemplo, en transportes de mercancías o servicios de escolta sí que se considera ponderado, ¿no? Entonces, bueno, hay que hacer ese valor de ese juicio de proporcionalidad. Pero en todo caso, sí o sí, tenemos que informar de una manera clara sobre e incluirlo incluso dentro de esa política de utilización de medios de correo electrónico, intranet, decir qué controles vamos a implantar y las consecuencias del incumplimiento, ¿vale? Lo que sí tenemos que, además de informar, pues un poco lo que sí que viene a decir el grupo de trabajo del artículo 29 es que en las horas no laborales el sistema de localización debería de estar desactivado. Incluso tenemos que instruir de alguna forma al trabajador y formarles sobre cómo desactivar esa medida cuando ya no está fuera de su tiempo de trabajo, ¿no? Por decirlo de alguna forma. Muy bien, bien. Ya pues analizados un poco aspectos principales de las distintas casuísticas que se nos puede dar, todo esto, toda la gestión de los recursos va a pasar inevitablemente por una conjunción de medidas. En principio, la elaboración de políticas, que es a lo que hemos hecho referimiento en todo momento. Medidas de seguridad. No basta, y además las autoridades se han pronunciado en diversas ocasiones al respecto, no basta con que emitamos políticas, papel, que lo colguemos en la intranet y ya está, ¿no? Todo esto ha de ser combinado con medidas de seguridad que realmente ayuden a la protección o al control, o no podemos decir al empleado no se puede utilizar nada con finalidades personales y luego pues no incorporar, pues no sé, a lo mejor servicios como WebSense que limitan la navegación en páginas que no corresponde, cuya finalidad no corresponde con las tareas del trabajo, en fin, y otra serie de medidas. La gestión de los soportes, como comentábamos, ahora veremos más adelante hasta qué detalle recomendamos o sería recomendable descender. Análisis de los costes que nos conlleva el incorporar, por ejemplo, como comentaba ahora mismo Esmeralda, servicios de geolocalización, a lo mejor
no tenemos muy clara esa ponderación de la idoneidad de la medida y a lo mejor pues, los riesgos que nos conlleva el utilizar ese tipo de soluciones pues no nos lo podemos permitir o no es asumible dentro de la empresa. Incorporar todo esto dentro de los conceptos del buen gobierno corporativo, y si hemos optado por tolerar políticas de uso de dispositivos personales, tendremos que extender todo esto e incorporar los aspectos relativos a ese billot que hemos visto antes. Vayamos a poner a definir todas nuestras políticas de uso de recursos, tenemos que tener muy en cuenta las tipologías de usuarios que tenemos en nuestra entidad. Probablemente porque lo normal y lo correcto sería que los distintos usuarios tengan limitados los accesos en función de la actividad que vayan a desarrollar dentro de la empresa a la información que tenemos. Además, los dispositivos que ponemos a su disposición, o incluso los que les podemos tolerar, no van a ser igual. A lo mejor tenemos un equipo directivo al que se le tolera el uso personal de los dispositivos de una forma controlada, mientras que a lo mejor el resto del personal no. En principio podemos hacer una categorización un poco a grandes rasgos del personal propio que tendríamos en la empresa, autónomos, colaboradores o proveedores que nos prestan servicios que requieren ese acceso a la información. Un personal auditor, por ejemplo, es un perfil de usuario que requiere acceso a información delicada de la empresa, o el personal en práctica o becarios, cuyas funciones muchas veces requiere plasmar la experiencia que han tenido en la empresa en documentos que van a ir al exterior. Y cuyos recursos también pues, han de ser controlados. Vamos a entrar ya de lleno en cómo vamos a configurar esas políticas y vamos a tener dos pilares fundamentales, que es el contenido y la comunicación de los mismos. En cuanto a los contenidos, estos deberán reflejar como mínimo los usos que permitimos, lo que no vamos a permitir, si el sector en el que trabajamos tiene alguna particularidad y qué pasa cuando el usuario va a incumplir estos principios. Pues estos contenidos deberán hablarnos del puesto de trabajo, cómo debe el trabajador desarrollar su trabajo en ese puesto de trabajo, los soportes que vamos a poner a su disposición. Cuanto más detalle demos de los mismos, la información será más clara, esa expectativa de intimidad de la que hablaba Esmeralda antes quedará más limitada, porque recordemos que si vamos a permitir el uso personal, es posible que la expectativa de intimidad del trabajador quede un poco indefinida. Por lo tanto, podemos permitir el uso personal, pero debemos de delimitar mucho en qué casos, para que llegado un momento de un mal uso no se pueda acreditar que la expectativa de intimidad no estaba definida. El uso de las redes, la telefonía móvil y fija, las tablets, smartphones o portátiles que vaya a utilizar el trabajador, la geolocalización que apunta a Esmeralda, cómo vamos a llevar a cabo el control y la monitorización, el uso del correo electrónico, los dispositivos personales que vamos a tolerar o no, la finalización de la relación laboral. Es muy importante este punto, en muchas ocasiones es un punto que queda en el olvido y es importante que tengamos en cuenta qué va a pasar cuando termine la relación laboral, sobre todo dependiendo de si hemos tolerado o no el uso de los dispositivos personales, cómo vamos a hacer para cortar el acceso a la información o qué vamos a hacer con la información de la que ya dispone el trabajador. No es lo mismo retirar un dispositivo corporativo a un trabajador que cesa su trabajo en la empresa o que es despedido, que hacerlo a través de un dispositivo personal al que no podemos controlar de la misma forma. En el caso de las políticas de billot permisivas que toleren el uso de dispositivos personales en el trabajo, debemos de pactar, por así decirlo, con el trabajador cómo vamos a llevar a cabo ese control y hasta qué punto vamos a poder acceder. Buenas son las soluciones tecnológicas que hay ahora mismo en el mercado que permiten crear una especie de compartimento dentro del teléfono aislado, que sea simplemente profesional y que se puede gestionar de forma remota. De forma también que en un momento dado, si el trabajador nos comunica una pérdida o robo del dispositivo, en este caso sea personal o sea profesional, la limitación del riesgo o la gestión del riesgo que supone que el teléfono esté perdido o el ordenador esté perdido y que podamos de forma remota acceder a esa información, eliminarla, intentar bloquearla o en cualquier caso, cualquier medida que impida el acceso a terceros, pues va a hacer que la gestión de ese riesgo sea mucho más ágil y más productiva y evidentemente el éxito radicará en cómo lo gestionemos. Otro punto muy importante es la denuncia de irregularidades. Al final del webinar veremos también un punto sobre cómo gestionar un poco ese canal de denuncias. Vale, pues como ya hemos apuntado, dentro de toda esta regulación es muy importante que tengamos en cuenta las políticas de dispositivos personales, que regulemos y acordemos el uso con el trabajador, que
limitemos un poco la responsabilidad, que también traslademos al usuario medidas que la empresa no va a poder gestionar, como por ejemplo el disponer, algo tan sencillo como disponer de una clave de acceso al teléfono que se bloquee pasado un tiempo, o de cualquier dispositivo. Hablamos del teléfono un poco porque es como el dispositivo más extendido en este uso personal del que hablamos. Pues eso, el tener una clave de acceso va a depender del trabajador. La empresa puede recomendarlo, puede incluso exigirlo, pero solo el usuario último es el que va a tener en su mano el que efectivamente esa medida de seguridad se lleve a cabo, ¿no? El prohibir, por ejemplo, el uso de redes sociales, o si vamos a utilizar estas soluciones tecnológicas, que esas redes sociales queden estrictamente fuera de estas soluciones de sandbox o de caja limitada donde va a estar toda la información corporativa, si va a tener geolocalización o no, y si vamos a poder implementar esos mecanismos de geolocalización en este teléfono personal del trabajador, cómo vamos a controlarlo, cómo vamos a monitorizarlo, las especificaciones por soporte, porque podemos decir al trabajador, pues incorpora una clave o incorpora este sistema de seguridad, pero cada teléfono pues tiene un sistema operativo distinto y eso hemos de tenerlo en cuenta. Si gestionamos toda esta gestión de la política, en el caso de los dispositivos personales, y las combinamos con estas soluciones de gestión de dispositivos empresariales o aplicaciones, con toda esta conjunción, estas soluciones, y siempre que contemos con el consentimiento informado del trabajador, podemos tolerar ese uso personal, aprovechar las ventajas que hemos comentado antes que conlleva el Bring Your Own Device, y hacerlo de una forma segura jurídicamente. Bien, pues ya hechas estas distinciones, entramos un poco en cómo vamos a gestionar nuestras políticas. Es muy importante que, más allá de los contenidos de la política, que estas no queden en un cajón, que no queden colgadas en una intranet o en un repositorio al que no va a acceder nadie. Es importante para la empresa, más allá del cumplimiento normativo, que la difusión de las políticas sea de una forma efectiva, que efectivamente los trabajadores lleguen a conocer cómo deben aplicarlas y de qué forma pueden contribuir a securizar la información de la compañía. Para ello es importante que categoricemos los usuarios, como hemos visto antes, que tengamos un poco claro el mapa en nuestra entidad de qué tipologías de usuarios tenemos. Puede ser que tengamos toda la plantilla con acceso a Internet o puede ser que no, pero sin embargo puede haber gente que sin acceso a Internet sí que tenga acceso a la información de la compañía. Por tanto, a lo mejor comunicar esas políticas a través de un mail nos dejaría fuera pues toda una categoría de usuarios. Por tanto, en función de los usuarios que tengamos, tendremos que determinar qué tipo de medios son los que van a hacer que esa comunicación sea más efectiva. Para ello resulta muy útil el llevar a cabo pues una organización exhaustiva de cómo vamos a llevar a cabo la comunicación, cuáles van a ser los medios que vamos a emplear, desde qué áreas se va a remitir, a qué áreas se va a enviar esta información y, sobre todo, cómo vamos a guardar la evidencia de esa comunicación. Porque si hablamos de que efectivamente a la empresa le interesa que la comunicación sea efectiva y que los empleados entren en conocimiento de cómo llevar a cabo este correcto uso de los recursos, también lo es el tener la evidencia de que se le ha comunicado. En un momento dado en la empresa esto puede no tener relevancia o puede parecer que bueno, pues lo dejamos en cualquier sitio, pero a lo mejor dentro de 5 años pues surge el problema o se identifica, pongamos, retomando el tema de la reforma del Código Penal que antes había mencionado Esmeralda, pues que se identifique la comisión de un ilícito y necesitemos demostrar que efectivamente la empresa ha implementado controles y que ese ilícito no se ha hecho con la connivencia de la organización y, por tanto, el tener una evidencia que haya sido inalterable, que no se pueda cuestionar la integridad de la misma, es importante. Y esto va a ser importante porque que lo tengamos controlado, pues porque habrá usuarios, como comentábamos, a quien se les haya comunicado en papel, a quien se les haya comunicado por mail, a quien se les haya comunicado en charlas formativas, y todo eso tendrá pues una gestión distinta según el caso. Pero es importante que a través de flujos de organización como el que tenéis en pantalla podamos llegar a un punto que en todo momento sepamos que en función de la tipología de usuario que se haya vinculado el suceso en cuestión, la incidencia, pues sepamos en dónde o a qué área podemos referirnos para obtener la evidencia de esa información. ¿Qué pasa si efectivamente llega el momento en que nos damos cuenta de que ha habido un ilícito o se da cuenta alguien de la empresa que no es la persona responsable del cumplimiento normativo? Pues es importante tener configurados canales de denuncia. Estos canales de denuncia también se han venido a denominar whistleblowing. La agencia se ha pronunciado de una forma expresa sobre ellos en el informe 128/2007, especificando
que no pueden ser anónimos, una característica en este caso de nuestra normativa nacional, normativa de pronunciamiento de nuestra Autoridad de Protección de Datos. Por lo tanto, en aquellas empresas que tengan un ámbito más internacional, pues tendrán que tomar una decisión al respecto de la identificación o no del denunciante. Como veis en pantalla, el procedimiento sí va a proteger la identidad del denunciante. No va a ser anónimo, pero la va a proteger. Además, el hecho de que no sea anónimo en muchos casos es una medida disuasoria para que la gente no se ponga a denunciar cualquier cosa o se utilicen estos canales pues como una herramienta personal de venganza contra compañeros o jefes. En definitiva, que la denuncia que se está comunicando pues tenga, por al menos desde la perspectiva del denunciante, una base de veracidad. En cualquier caso, solo va a ser accesible al personal autorizado. En este sentido, es muy recomendable protocolarizar todo el canal de denuncias, que normalmente exista un comité que se encargue de valorar estas denuncias. En una primera instancia, a lo mejor la denuncia llegue totalmente anonimizada para aquellos casos en que la persona denunciada sea uno de los miembros del comité, pues que no haya ningún tipo de manipulación en la gestión de la denuncia. Y pues como decimos, el denunciado tampoco llegue en una primera instancia a conocer la identidad del denunciado. Sí que es cierto que en un estricto cumplimiento de la normativa de protección de datos, cuando obtenemos los datos de persona distinta del interesado, tenemos un plazo, concretamente de 3 meses, para informar al titular de los datos, que en este caso sería el denunciado. Es decir, cuando recibimos la denuncia, y excepto en aquellos casos en que informar al denunciado de que efectivamente se ha acusado una denuncia que le atañe pueda entorpecer la investigación del hecho que se ha denunciado, salvo que se dé esa excepción, pues será necesario informar al denunciado. Hay que tener también en cuenta que la tipología de datos de carácter personal que puede llegar a tratarse a través de estos canales pues puede llegar a ser de nivel alto, porque según el sector o según la naturaleza de la denuncia que se está gestionando, pues pueden tratarse datos de salud o datos de sexualidad, en fin, es que es muy abierto porque eso lo determinará todo el denunciante. Es muy importante también que se haya informado a todos los trabajadores, como decíamos antes, uno de los contenidos relevantes dentro de las políticas de gestión de los dispositivos, que se haya informado previamente de la existencia de estos canales, de cómo funcionan y sobre todo de cómo se garantiza la confidencialidad del denunciante. Los sistemas de whistleblowing pues son un poco ineficaces ahora mismo, pues tampoco está muy extendido. Y es verdad que en nuestra cultura pues no está muy arraigado este deber del trabajador de poner en evidencia hechos que no coincidan con las políticas corporativas. Pero en cualquier caso se trata de ir implementando esto, de ir forzando un cambio cultural, de trasladar que no se trata de chivarse de lo que haga el compañero, sino de evidenciar hechos que pueden poner en peligro la continuidad de la empresa, puesto que la reforma del Código Penal pues atribuye responsabilidad penal a las personas jurídicas por aquellos hechos delictivos que hayan sido cometidos por sus empleados en beneficio de la empresa y, por tanto, las consecuencias de atribuir a la empresa esta responsabilidad pueden llegar incluso pues, a la suspensión de la actividad, lo cual repercutiría negativamente en todos los trabajadores. Explicar esto de una forma que el trabajador entienda que efectivamente está en riesgo, en cierto modo, a su continuidad laboral, pues ayuda a que se distinga lo que es el mero chivateo de una colaboración en la detección de ilícitos dentro de la organización. Pues bien, con todo esto creo que ya podemos disponer de lo que sería un mapa detallado de cómo actuar en el caso de que tengamos distintos o que tengamos los recursos corporativos de que se trate, de cómo valorar si efectivamente podemos regular y controlar el uso de esos recursos, cuando estamos habilitados o cuando no, que veíamos en la primera parte expuesta por Esmeralda, las distintas peculiaridades que nos podemos encontrar en la gestión de los recursos, cuando son personales, cuando vamos a geolocalizar, etcétera, cómo llevar a cabo la comunicación, cómo hacerlo de la forma más efectiva posible, cómo adelantarnos al momento de la detección de los incumplimientos, y con esto pues tendríamos un poco cubierto todos lo que son los pilares fundamentales de la gestión de los recursos corporativos. Si tenéis alguna pregunta, estamos a vuestra disposición.